Continuamos en diálogo. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, les recuerdo que nuestro primer invitado es el asambleísta nacional por Alianza País, Carlos Viteri Gualinga. Él es presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, en donde se está trabajando para primero y segundo debate y la resolución final que se tome respecto del proyecto de Código Orgánico del Ambiente. Ya nos ha presentado en líneas gruesas el contenido de este código, que recordemos se acerca a los 300 artículos, razón por la cual el debate mismo ha sido distribuido en 3 temas, porque son además varios los libros. Asambleísta, le decía antes de irnos al corte que hay un tema que va a ser el que más trabajo de pronto puede dar, no solamente al interior de la comisión, y no se diga en el pleno, la institucionalidad. Partiendo de un punto, es el Estado el que tiene que regular a través de distintas instituciones. Pero, ¿cómo darle fuerza a la aplicación de este código para que no quede como un simple enunciado? Sí, gracias por la pregunta. Ese es un tema muy importante. Nosotros debemos pues, normar a fin de que cada aspecto normado por el código se cumpla. No podemos darnos el lujo de que el código pues, entre en desuso desde el inicio. ¿Qué significa aquello? Que debe ser cumplido por todas las entidades responsables de la gestión del ambiente, pero también por los ciudadanos, por las personas, por el sector privado, en fin, por todo el país. Es por eso que nosotros, pues este tema lo hemos venido analizando, pues vamos a seguir analizando, inclusive después del primer debate vamos a tener espacios de análisis y de diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados, porque allí ya pues es evidente que hay una situación muy diferenciada entre municipios y municipios. Por ejemplo, el distrito metropolitano, pues tiene una ordenanza municipal sobre el tema del manejo y del cuidado de perros y gatos, por ejemplo, que ya tiene varios años en vigencia. Y tiene, ¿no? estructura administrativa. Tiene una estructura administrativa, tiene recursos económicos. No ocurre lo mismo en con otros municipios que a lo mejor inclusive tienen dificultades de asumir competencias ya dadas con anterioridad. De tal manera que tenemos que legislar en función del país. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de municipios considerados pequeños como los de la región amazónica, que precisamente en donde el control va a tener que ser mucho más severo de llegar a las circunstancias a ese nivel, ¿no? Por supuesto, pero nosotros tenemos que normar. Es por eso que vamos a poner lineamientos generales que deben ser cumplidos con todos, cuya instrumentación pues los municipios lo harán a través de ordenanzas de acuerdo a las capacidades de esos municipios, ¿no? Hasta donde llegó el informe elaborado por la comisión, ¿hubo ese acercamiento con los GATS o se está esperando a recibir todas aquellas propuestas que se puedan receptar para luego ir a esa conversación que usted ha dicho con los GATS? Hubo ya un primer acercamiento, ¿Ya? Los GATS participaron antes en la preparación del primer informe. Sin embargo, no es suficiente. Reconocemos que eso no fue suficiente. Necesitamos pues ampliar esa discusión y lo vamos a hacer con mucho gusto, puesto que no quisiéramos que ningún municipio se exima de cumplir competencias en la gestión ambiental de nuestro país. Eso es un imperativo para nosotros. Para lo cual también, asambleísta, va a ser muy importante la precisión del radio de acción de cada una de las autoridades y de las instituciones que se crean en este código. Yo tan solo recogía algunos de los títulos que constan en este proyecto. Se crea la Agencia de Regulación y Control del Ambiente. Existe o se crea la Autoridad Ambiental Nacional, el régimen forestal de la nación, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Todo esto se ha puesto con precisión en el código o se lo ha enunciado y después para irle dando forma, asambleísta. ¿Cómo se ha previsto? No, en esto hay temas muy claros. La Autoridad Nacional Ambiental es el Ministerio del Ambiente, que va a tener una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, como es la Agencia de Regulación y Control del Ambiente, que se encarga de la tarea de pues, fiscalizar y de controlar a que la normativa ambiental se cumpla en todo el territorio nacional. Correcto. ¿no? Con capacidad sancionatoria, inclusive. ¿no? Y por otro lado,
pues está claramente definido que todo lo que tiene que ver el Sistema Nacional de Áreas Protegidas obviamente es competencia del Ministerio del Ambiente, es decir, de la Autoridad Ambiental Nacional. Allí estamos planteando un tema que es una parte de una realidad de nuestro país, ¿no? Tenemos un gran número de áreas protegidas en nuestro país que tienen diferentes estatus, ¿no? Que pueden ser parques nacionales, otros son corredores ecológicos, inclusive aquellos pues denominados bosques protectores, en fin. Pero si analizamos la situación de estos, la realidad nos demuestra que en buena parte de estas áreas tiene ocupación. Hay tenedores, propietarios privados, en muchos casos comunidades ancestrales, ¿no? Lo que estamos planteando es que en un plazo de alrededor de 180 días es necesario hacer una evaluación clara y concreta de la realidad actual, de en qué condiciones se encuentran estas áreas protegidas, ver claramente el tema de la ocupación humana, las actividades que se desarrollan para modificar el estatus de estas áreas protegidas, y si la presencia humana es importante, o sea, si la presencia humana es inclusive, pues sí, aparte de una presencia ancestral o de la necesidad de vivir y de desarrollar actividades económicas, pues para que se revise, se retire la categoría de área protegida y se le dé otra categoría adecuada para que la gente pueda desarrollar sus actividades económicas y que inclusive pueda heredar esas posesiones a sus familiares. Qué materia más delicada, ¿no? Es un tema delicado, ¿no? Muy delicado. Sin sacrificar obviamente los propósitos de sostenibilidad y de conservación que evidentemente el país se requiere, pero no por eso nosotros vamos a conservar con características o con estatus de área protegida zonas en donde habita gente y que las reglas de esa categoría de protección impide a la gente desarrollar actividades elementales para supervivencia. Ese es un contrasentido. Vamos a corregir ese tipo de errores que se dan en nuestro país. Para eso será necesario que en el código no solamente consten sanciones, sino también incentivos, motivaciones. ¿Se ha previsto aquí? Obviamente, tenemos un libro dedicado a las sanciones, ¿no? Un libro dedicado a las sanciones. Respecto al otro tema, tenemos varias transitorias que nos van a permitir, pues, si cabe el término, sanear, no tener una radiografía clara del estado actual de nuestras áreas protegidas y hacer los correctivos necesarios. Pero vamos a dedicar un libro de incentivos de carácter fiscal, de carácter económico, de carácter financiero, ¿no? Para todas aquellas personas o sector privado, entidades que desarrollan prácticas amigables con el ambiente, que proactivamente asumen todos mecanismos de preocupación, de protección o de restauración o de recuperación del ambiente, porque para nosotros el desarrollar un código orgánico del ambiente, el de pensar en su sostenibilidad, no tiene que ser algo que impida que como seres humanos, como sociedad, dejemos de beneficiarnos de los recursos naturales. Vamos a beneficiar, los vamos a aprovechar de la manera más sostenible, pero cuidando el ambiente. Asambleísta, usted es el autor de este proyecto de código. Obviamente se ha visto nutrido por la serie de aportes que ha recibido a lo largo de la formación del proyecto en la comisión y ahora mismo en el primer debate que se está cumpliendo en el Pleno. ¿Se pudo proyectar que serían tantos los libros y tantos artículos los que enmarquen a esta iniciativa suya? Sí, habíamos considerado aquello porque el código, por su propia definición, pues lo que hace es unir en un solo cuerpo de normas toda la legislación dispersa, por un lado. Por otro lado, pues implica también articular toda la temática que contiene la temática, o sea, el ambiente o los derechos de la naturaleza. De tal manera que en el pasado, no nos olvidemos que hemos tenido una legislación dispersa y sobre una misma temática, y legislación que en unos casos es repetitiva o donde las normas se traslapan o se contradicen. Eso hemos tenido en el pasado. Acá estamos organizando el tema a fin de superar esa dispersión, pero por otro lado tener una norma inspirado en aquello que ya es
ya es una referencia a nivel internacional, como son el respeto de los derechos de la naturaleza de la mano del derecho humano a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Cuál es el propósito también pues de este Código Orgánico del Ambiente? Pues es importante que estas normas nos permitan a la sociedad, a los ciudadanos, también modificar nuestras visiones, nuestra forma de relacionar con el entorno natural. Por muchos años Ecuador ha abrazado la teoría del desarrollo, pero de un desarrollo desde la perspectiva antropocéntrica, el hombre o el ser humano que domina la naturaleza. Nocivo totalmente. Y de la mano también de que el bienestar pasa por explotar los recursos, es decir, por el expolio de los recursos de la naturaleza para una acumulación individual ilimitada. Esos son equívocos enormes de la sociedad, de la cultura humana, que ha sido observado pues por la ciencia, por los pensadores, y últimamente la misma Iglesia Católica a 2000 años genera una encíclica pensando en el ambiente, una encíclica donde hace un llamado clamoroso de proteger nuestro medio ambiente. Pero eso no refleja otra cosa que Ecuador está en el camino correcto, porque es aquí en este país donde a través de décadas de debate, desde la cosmovisión de las nacionalidades y pueblos ancestrales, articulamos un concepto que es parte de ese nuevo paradigma, que es el summa causa, que no es otra cosa que construir como sociedad condiciones de vida sostenible, en donde entramos en armonía entre el ser humano, la economía y la naturaleza. ¿Es posible que este código pueda provocar una consulta prelegislativa? Bueno, ese es parte del debate, de lo que hemos analizado hasta acá. El código no afecta derechos de nacionalidades y pueblos ancestrales. Al momento no afecta. No tiene ningún tipo de afectación. Pero a lo mejor en el avance todo lo del contrario. debate podría ameritar una Vamos a consulta evaluar. prelegislativa. Habría que esperar el debate, pero yo puedo afirmarlo con mucha satisfacción de que el Código Orgánico del Ambiente pues protege los derechos colectivos, allí establece parte del reconocimiento categórico de aquello que la Constitución otorga como derechos a las nacionalidades y pueblos ancestrales en todos los aspectos, de tal manera que no vemos allí que haya una afectación a esos derechos. Si hubiera una afectación pues con implicancias posiblemente negativas, obviamente a todas luces habría que hacer la consulta prelegislativa. De todas maneras, eso también puede ser parte de ulterior análisis jurídico. Vamos a ver si en esta consulta de pronto se levanta el tema, pero de momento consideramos que no es necesario. Como vemos, está todavía naciente este debate, lo decía el señor asambleísta, la legislación ha cambiado, pero también los seres humanos hemos cambiado. Así como hay criterios que todavía creen que a la naturaleza hay que explotarle en beneficio de la economía, importantes sectores sociales, especialmente a los jóvenes, creen lo contrario. Creen que hay que proteger y que hay que cuidar esto que ellos tendrán que heredar a las futuras generaciones. Por eso la atención y el seguimiento que le vamos a dar a este enriquecedor tema. Muchísimas gracias a nuestro primer invitado, Carlos Viteri Gualinga, asambleísta nacional, presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Una breve pausa y luego volveremos con la segunda parte del programa. No se vayan. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.